Estar en casa de nuestro Padre es estar en su familia y saber que Él tiene propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? A ver, ¿cuántos saben que Dios tiene propósito? Y a veces en el caminar, en nuestro avanzar espiritual, a veces las cosas no resultan como uno quiere. A veces sucede todo lo que uno no espera. Y a veces lo que uno espera se demora. Y el título de la palabra profética de esta tarde es promesa contra pronóstico. Promesa contra pronóstico. Y con eso que quiero que hoy guardes en tu corazón de parte del Señor, y es básicamente nuestro corazón tiene que caminar hacia lo que no ve. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y saliera de su parentela, Dios solo le dio una promesa. Y solamente Abraham se movió con base en la promesa de Dios. Porque es que te quiero decir en esta tarde, si tú caminas conforme a tu expectativa o de acuerdo con tu experiencia, seguramente llegará un momento en la vida en que no vas a saber hacia dónde dirigirte. ¿Cuántos saben eso? Llegará un momento en que tú no sabrás qué hacer ni hacia dónde ir. Pero cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios y de acuerdo a la dirección que el Señor te ha dado, el Dios Todopoderoso garantizará que llegarás al lugar que Él para ti ha preparado. Porque quiero decirte de parte de Dios, tú no te quedarás a mitad de camino, tú llegarás al lugar, al nivel y a la dimensión que Dios planeó para tu vida. ¿Cuántos reciben eso en esta hora de parte de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Hoy estamos en un mundo de crisis. Hay crisis de fe. La gente vive llena de incredulidad y de incertidumbre. Y en medio de lo que vemos, solo hay algo seguro, y es lo que Dios nos ha dicho. Solo hay algo seguro, y es lo que Dios nos ha prometido. Ahora, cuando usted está viviendo una crisis y cuando usted está viviendo una aflicción, es posible que lleguen momentos a su corazón de ansiedad. Es posible que llegue la ansiedad. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿De qué manera? ¿Cuándo sucederá? Y eso en el corazón, por supuesto, llena el alma de ansiedad, y el corazón se puede llenar también de desesperación. El apóstol Pedro daba un consejo, y es que en medio de esas circunstancias tú y yo aprendiéramos algo, y es a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, echa tus ansiedades a Él, que Él tendrá cuidado de ti. Y cuando Dios dice que Él tiene cuidado de ti, garantizará tu estabilidad, Él garantizará tu sustento, Él garantizará tu provisión. No quedarás avergonzado. La palabra dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y he venido de parte de Dios a decirte que no serás avergonzado, porque tú has creído en el invisible, pero en el Todopoderoso, que será propicio para traer a tu vida bendición y abundancia. A veces el corazón, somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay una tendencia, por un mecanismo de defensa, nosotros solemos compensarnos. Si hay alguien que está viviendo una crisis de tipo físico, si hay alguien que está viviendo una enfermedad, cuando hay una crisis en la familia, en las emociones, ¿sabes algo? Para tratar de compensar, ¿sabes qué hacemos nosotros? Nos metemos con Dios y llegamos a través de la presencia de Dios, y por causa de la palabra llegamos a esa compensación y nos equilibramos y nos estabilizamos, porque cierto es que solo en Dios y por su palabra tenemos paz. Pero el problema es cuando ya la situación cambia, cuando el milagro se produjo, cuando la bendición llegó. En esos momentos es posible que el corazón vuelva a descuidar la vida espiritual. En la Biblia encontramos un hombre que le creyó a Dios en todo tiempo. De hecho, su nombre es reconocido como un amigo de Dios y también como el padre de la fe. Y no quiero, yo sé que cada uno de ustedes sabe que estoy hablando de Abraham. Hoy el Señor quiere que en tu corazón haya certeza de lo que Dios ha prometido, conforme a la certeza que hubo en Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. No fue Abraham más grande
que cualquiera de los que hoy le cree a Dios. Si tú le crees a Dios, también tu fe te será contada por justicia. Si tú le crees a Dios, la misma, porque no fue a Abraham el artífice, no fue nada distinto, sino al Dios de las promesas. Y pensando en lo que dice la palabra, quiero regalarte 4 consejos de parte de Dios para que tú puedas creer contra el pronóstico las promesas que Dios te ha dicho. Y lo primero es que debes aprender a atesorar las promesas de Dios. Tú tienes que atesorar las promesas de Dios. Tienes que guardarlas en el alma. Tienes que caminar por ellas. Tienes que decirle a tu corazón en quién tú has creído. Cuando tú en tu alma tienes una garantía de fe por lo que Dios ha prometido, entonces si lo atesoras en tu alma, eso te va a permitir mantener creyendo cuando las circunstancias no son favorables. Pero tienes que tener una promesa. Para los que no conocen a Dios, sabes, sus propios sueños y sus propios anhelos son su aliciente para vivir. Pero para ti y para mí, que somos hijos de un Dios todopoderoso, son las promesas de Dios las que nos deben dar estabilidad. Y son ellas las que nos van a permitir sentir y creer y esperar, porque Dios no dejará a nadie avergonzado. Si tú le has creído, quiero que sepas, Dios responderá por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Óyelo bien, si tú le has creído, Dios responderá por ti. Lo segundo es: no vivas en el pronóstico de tu realidad. No vivas en el pronóstico de tu realidad, porque es posible que la realidad, no estoy diciendo que niegues tu realidad, no, es que por encima de tu realidad están las promesas de Dios. Porque a veces tu realidad te dice que esto no va a cambiar. A veces tu realidad te dice, tu lógica, tu sensatez, tu humanidad te dice, eso no va a cambiar. O es posible que inclusive tu propia lógica te diga que eso puede empeorar. Pero aquí es cuando tu alma tiene que llenarse de expectativa. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios por encima de tu realidad, entonces puedes sentir la seguridad de que Dios es poderoso. Hay realidades internas, pero también hay realidades externas que te quieren robar tu propia bendición. El tercer consejo es: lucha con tu incredulidad. ¿De dónde viene la fe? De oír a Dios. Ahora, ¿de dónde viene la incredulidad? De oírnos a nosotros mismos, de dejar que sea nuestra alma abatida e incrédula la que nos hable, de dejar que la gente que está a nuestro alrededor sea la que nos diga qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que aprender algo, y es a cerrar nuestros oídos a la voz de la tierra para prestarle oído y atención a la voz que proviene de Dios. Tienes que luchar con tu incredulidad, y tienes que luchar hasta que veas el milagro. Hasta el último instante debes creer. En todo tiempo debes confiar, porque si tú has creído en un Dios todopoderoso, tienes que saber que para Dios no hay nada imposible. Dígale al que está a su lado: para Dios no hay nada imposible. Pero ahora dígaselo a su propia alma, dígale a su propio corazón: para Dios no hay nada imposible. Si eso lo crees, entonces vas a poder confiar. Si sabes que para Dios no hay nada, Él es el Shaddai. El Shaddai. ¿Sabe qué significa? El todo suficiente, el todopoderoso. Los seres humanos no te podrán ayudar todo lo que tú quieres. Los seres humanos no te querrán dar todo lo que tú anhelas. Pero Dios es suficiente y Él es todopoderoso para darte lo que has anhelado. Y por último, glorifica a Dios. La lógica humana dice: glorifico a Dios cuando tenga el milagro. Pero ¿sabes algo? Abraham, en medio de sus promesas, él pudo darle gloria a Dios antes de recibir el milagro. Por eso él caminó en fe. Óyelo bien, aprende a glorificar a Dios. No como lo haría cualquier mortal, no como lo haría cualquier ser humano cuando recibe una bendición.
Porque cuando alguien recibe una bendición, lógicamente se alegra y hasta los impíos pueden decir gracias a Dios. Pero tú y yo que creemos en Él, tú y yo que conocemos a Dios, debemos darle gloria a Él antes de que llegue el milagro. Porque déjame decirte una cosa, es en tu alma cuando tú glorificas a Dios que tienes paz. Si tu alma no tiene paz, es porque estás teniendo temor frente al futuro, ansiedad frente al mañana, incertidumbre de lo que pueda pasar. Pero si tú le crees a un Dios grande, ¿sabes qué va a pasar? En tu corazón habrá paz. Esa paz es la que garantiza y es la que evidencia que tú le has creído a un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos quieren recibir una palabra profética segura para sus vidas? Yo quiero que se ponga de pie y en esta hora vayamos a la palabra. Romanos capítulo 4 versículo 17. Recíbelo en tu corazón de la misma manera como Dios hoy te lo quiere entregar. Dice que Abraham, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, él a quien él creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Usted sabía eso? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había prometido, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice la palabra que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y le dan un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios.